Vamos a leer con mucho entendimiento. Que Dios abra nuestro entendimiento, hermanos. Amén. Ahora sí, vamos a tomar lectura en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Amén. También quiero usar la versión de Biblia lenguaje actual para leer este mismo texto antes de sentarse. Yo sé que no tienen ustedes esa versión, pero yo tengo aquí el texto de esa versión. Dice Santiago 4:5 en la versión lenguaje actual de Biblia: ¿acaso no creen que, como dice la Biblia, Dios nos ama mucho? Aleluya, óigalo. Digan gloria a Dios y estén sentados. Gloria a Dios. Amén. El anhelo de Dios por ti. El anhelo de Dios por ti. Y por mí, claro está. El deseo y anhelo de Dios siempre ha sido vivir en el hombre. Amén. Quien es su gran creación. Gloria a Dios. Y por derecha, estar junto a Él. Si Dios vive en el hombre, está junto al hombre también. Amén. Amén, hermanos. El hombre es la creación maestra de Dios. Amén. Cuando digo el hombre, hablo de hombre y mujer también, ¿sí? Amén. Hablo de toda la raza humana en general. La creación más especial de Dios es el ser humano. ¿Sí? Ni a ninguna cosa de las que Dios creó, Dios le puso tanta curia como le puso al ser humano. Amén. Todo lo hizo solamente hablando. Pero al ser humano, hermanos, le sacó un poco más de tiempo y lo formó del polvo de la tierra y lo hizo como Él quería hacerlo. ¿Sí? Amén. Amén. Y esto nos muestra que el hombre es la especial creación de Dios. Gloria a Dios. Amén. Según 1 Juan capítulo 4 verso 8, Dios es amor. Amén. ¿Dios es qué? Amor. Y lo mejor es que el Dios que es amor, el Dios amoroso, deseaba y desea ser amado. Sí, amén. Amén. Óigalo, aleluya. Esto nos muestra que Dios tiene sentimientos. Sí. Amén. Que Dios tiene la capacidad de amar, porque Él mismo es el amor. Sí, amén. Y esto hace que Él tenga la facultad de poder amar. Y de hecho, al ser humano lo formó con la misma facultad de poder amar. Amén. ¿Sí? Tenemos ese privilegio de que si queremos, amamos. ¿Sí? Dios diseñó un plan. Él pensó: voy a crearme un ser. Y este ser va a tener su propia voluntad. Va a estar compuesto de cuerpo, alma y espíritu. No va a ser un robot o un títere. Él va a tener la facultad de amarme voluntariamente o rechazarme, si es que quiere rechazarme. ¿Sí? Lo voy a llamar Adán. Así lo voy a llamar, pensó Dios. Lo voy a llamar Adán. Es decir, varón. Y por medio de mi espíritu voy a tener comunión con Él. Vamos a hacer llavería. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a hacer, hermanos, una amistad bien estrecha. Pensó Dios.
Voy a tener comunión con el hombre, voy a tener una amistad bien estrecha con él. Él va a ser mi morada, mi vivienda, él va a ser mi casa. Él va a ser mi templo, voy a habitar en él, en estrecha armonía, en estrecha comunión. Amén, amén. Voy a vivir en el hombre y voy a estar junto al hombre. Fue el pensamiento de Dios. ¿Sí? Físicamente, Adán se encontraba solo. Y el Señor dijo en Génesis capítulo 2 verso 18: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. ¿Cuántos siguen aquí concentrados? Amén. Y mientras Adán dormía, escuche esto, mientras Adán dormía, el Señor formó de una de las costillas de Adán a Eva. Amén. Amén. Eso dice la Biblia. Amén. Amén, amén. Y ese fue el primer matrimonio sobre la faz de toda la tierra. Amén. Eso se registra en Génesis capítulo 2, verso 21 al 24. El plan marchaba maravillosamente, todo era color de rosa, todo era amor, todo era armonía. El hombre y la mujer allí en el huerto del Edén con Dios, en ese jardín, florecitas por aquí, fruticas por allí. Qué bendición, hermanos. No había dolor, no había pena, no había muerte, no había lágrimas, no había ninguna clase de tristeza o de angustia. Eso no existía, mi hermano. No existía ninguna cosa mala. Amén. Era lo que se puede decir un verdadero reino. Un reino santo, puro. Allí el rey era Jesús. ¿Cuántos creen que Jesús es el mismo Jehová Dios que hablaba con Adán en el Edén? No existía dolor, ni tristeza, ni angustia, y menos muerte. Todo era maravilloso. Todo. Dios tenía una perfecta comunión con Adán y Eva. Y paseaban juntos por el jardín. Era una perfecta relación entre Dios y el hombre. ¿Cuántos siguen aquí? Amén. Amén. Aleluya. Pero fue entonces cuando Satanás, la serpiente antigua, se infiltró en el jardín del Edén. Amén, amén. Y convenció a Eva para comer del árbol que el Señor le había prohibido. Amén. Eva fue seducida por la mentira de Satanás. Y ella luego convenció a Adán, su esposo, a comer del fruto prohibido por Dios. Y los dos pecaron. Y hasta ahí llegó la comunión que tenían con Dios. Amén. Así es. Hasta ahí iba marchando todo de maravillas. Pero apenas pecaron, hermanos, comenzó el sufrimiento del hombre. Bendito el Señor. Comenzó el hombre a padecer. Comenzó a existir, hermanos, todo lo malo, todo lo que se llama pecado, todo lo que es la obra del diablo, todo lo que se llama iniquidad. Amén. Todo eso comenzó a existir. Santiago capítulo 4 verso 4 enseña que tener amistad con el mundo es echarse de enemigo a Dios. Tener amistad con el mundo es echarse de enemigo a Dios. Y en Isaías 59:2 dice que la iniquidad hace una barrera entre el hombre y Dios. Así es. Dice que el pecado es un estorbo para que Dios no nos oiga, para que Dios no nos escuche. Amén. Y Adán y Eva pecaron y ahí mismo se formó la barrera. Amén. Así es. Se formó la pared. ¿Por qué? Porque el pecado es enemistad y separación con Dios.
fue en el Edén. Fue allí que el Espíritu de Dios abandonó su primera morada terrenal, porque Dios no puede habitar con el pecado o donde hay pecado. En Salmos capítulo 5 verso 4 dice la Biblia que el malo no vivirá junto a Dios. Bendito el Señor, así es. El malo no vivirá junto a Dios. Adán y Eva ya no podían seguir viviendo ahí en el Edén, junto a Dios. Ya Dios no podía tener comunión con el hombre, porque el mismo hombre, inspirado por el diablo, puso la pared, la barrera del pecado. Amén. Dios nos ayude a no poner barrera Amén. entre nosotros y nuestro Dios. Bendito el Señor. Dios nos ayude. Amén, que Dios nos ayude. Cuando Adán y Eva pecaron, su inocencia fue eliminada. La Biblia dice en Génesis capítulo 3 versos 7 al 9: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Aún no habían conocido que estaban desnudos, aún no había malicia. Adán no miraba con malicia a Eva, ni Eva miraba con malicia a Adán. ¿Sabe por qué? Porque eran inocentes. Amén. Así es. Eran inocentes. Ellos se dieron cuenta de que estaban desnudos e inmediatamente buscaron cubrir su desnudez con hojas de higuera. Se hicieron delantales con hojas de higuera y luego oyen que Dios los llama y se esconden. Se esconden entre los árboles, dice la Biblia, según el verso 8 de Génesis 3. Según verso 8 y 9 de Génesis 3, el Espíritu de Dios, no fue Adán, fue el Espíritu de Dios quien buscó a Adán y a Eva. ¿Están entendiendo, mis hermanos? Amén. El Espíritu de Dios fue el que tomó la iniciativa de buscar a Adán. Bendito el Señor. Fue Dios. Dios es espíritu. Y cuando hablamos de Jehová Dios, hablamos del Espíritu que es santo. Y Dios es santo. Amén. Fue el Espíritu de Dios quien tomó la iniciativa. Y pregunta a Dios: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Fue el Espíritu de Dios quien dijo al hombre: ¿dónde estás tú? Fue el Espíritu de Dios quien tomó la iniciativa de buscar al hombre. No fue Adán quien tomó la iniciativa de buscar el perdón de Dios. Bendito el Señor. No fue Adán, fue Dios. ¿Cuántos siguen aquí? Amén. Amén. No porque Dios no supiera lo que Él había hecho, lo que ellos habían hecho. Dios es omnisciente. ¿Cuánto lo creen? Él sabe todas las cosas. Él conoce todo. Pero Él busca al hombre y le pregunta: ¿dónde estás tú? Amén. Para demostrar su amor y su dedicación a la criatura más amada de Él. Amén. Y de su creación, el hombre. El hombre, hermano. Dios ama al hombre y lo busca. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No fue el hombre quien buscó a Dios. No fuimos nosotros, hermanos. Fue Dios quien nos buscó a nosotros. Y cuando se dice de que usted y yo buscamos al Señor, es porque Dios ya nos había buscado a nosotros. Es porque fue un mensajero de parte de Dios. Fue una mensajera de parte de Dios. Y nos habló la palabra de Dios. Nos expuso el Evangelio. Fue Dios quien toma la iniciativa y tomó la iniciativa. Él es el primero en comenzar en la búsqueda del ser humano, en la búsqueda del hombre. Adán, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás, Adán? Fueron las palabras intensas del Señor. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Usted se imagina
venía esa voz en el huerto, hermanos, retumbando en los oídos de Adán. Adán, ¿dónde estás? Y Adán por allá escondido entre los árboles con su esposa Eva, tapados con hojas de higuera, con delantales que ellos mismos habían hecho, hermanos. Y el Señor llamando a Adán: ¿dónde estás tú, Adán? ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde pasó eso? En el huerto, en el Edén, el cual también estaba a punto de ser clausurado, y toda su belleza estaba a punto de ser arruinada. Porque donde el pecado aparece, hermanos, donde el pecado pisa, siempre dejan ruinas. Donde el pecado aparece, se acaba todo lo maravilloso, hermanos. Amén, así es. Sí. El Edén y el mismo hombre quedaron desolados. ¿Por qué? Por el pecado. El pecado trae desolación, trae dolor, trae angustia, trae tristeza, trae problemas. El pecado trae, hermanos, enemistad con Dios. Eso es lo que trae el pecado. Enemistad con Dios. Así es, bendito el Señor. Dios nos ayude a no Amén. volvernos enemigos de Dios. Amén, gloria a Dios. Dios nos ayude. Dios nos ayude, amén. Pero el jardín del Edén se volvió desolado. Fue el Espíritu de Dios que salió en busca de Adán y Eva, y ese mismo Espíritu que se movía en la faz de las aguas en el principio. Y ese mismo Espíritu que moraba con Adán y en Adán en el principio, es el mismo Espíritu con el que nosotros hemos sido sellados, según Efesios 4:30. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios nos selló con su Santo Espíritu. Pero cuando, hermanos, hay pecado en nosotros, este cuerpo que es casa de Dios, que es morada, que es vivienda de Dios, cuando hay pecado de nosotros, estamos expulsando el Espíritu Santo y quedamos desolados. Bendito el Señor, así es. Ahí es cuando no encontramos muchos deseos de vivir muchas veces, o cuando no le encontramos sentido a ninguna cosa aquí en esta vida. Ahí es cuando, hermanos, nos da igual pecar o no pecar. Ahí es cuando, hermanos, el evangelio hasta nos llega a parecer una mentira. Oiga, bendito el Señor. Ahí es cuando perdemos toda sensibilidad a Dios. Dios nos ayude. Amén, amén. Pablo dice en 1 Corintios 3:16 y 17: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Pablo dice allá a los corintios: ¿es que acaso no saben que ustedes son el templo de Dios? ¿Acaso no saben que ustedes no son dueños de ustedes mismos? Es Dios quien es el dueño de los cuerpos de ustedes, y el Espíritu de Dios debe de hallar su cuerpo una casa para Él, una morada para Él. Amén. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Oiga, aleluya. Santo es. Y luego en el capítulo 6, verso 19 de 1 Corintios, dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? No se les olvide, insistía Pablo a los corintios, no se les olvide que el cuerpo de ustedes, el cual es de Dios, no es de ustedes ese cuerpo. No se les olvide que el cuerpo de ustedes debe de ser vivienda de Dios. Amén. Morada de Dios. El cuerpo que ustedes tienen no es de ustedes, hermanos, y a veces desobedecemos tanto la palabra que hacemos con este cuerpo lo que nos da la gana. Bendito el Señor.
No caemos en cuenta que estos cuerpos son de Dios y que Dios quiere hallar casa en cada uno de nosotros, en nuestros cuerpos. Gloria a Dios. ¿Por qué tenemos que seguir pecando, haciendo lo que queremos? ¿Por qué más bien no le decimos al Señor: Señor, mi cuerpo debe de ser vivienda tuya, casa tuya, Señor? Amén. Aleluya. Morada de Dios debe de ser mi cuerpo. Este cuerpo no es de mi propiedad. Este cuerpo le pertenece al Señor. Amén. Este cuerpo es del Señor. Dios no me lo dio para llenarlo de inmoralidad, para llenarlo de cosas sucias, para llenarlo de mentiras, de envidias o de iras o de enojos o de hipocresía. Dios no me dio este cuerpo para llenarlo de falsedad. Él me dio este cuerpo para vivir en mi cuerpo, para vivir en mí. Para eso me lo dio el Señor. Amén. La voluntad de Dios es vivir en nosotros, cerquita de nosotros. Amén. El Señor no me dio este cuerpo para llenarlo de cosas sucias, feas, dañinas. Amén. El Señor me dio este cuerpo para que sea su morada, su casa. Amén. Yo, hermanos, puedo tener comunión con Dios solo si le permito vivir en mi cuerpo. Solo si le permito vivir en mí. Así puedo tener comunión con Dios. Es por eso que cuando pecamos, el Espíritu Santo nos redarguye de nuestra iniquidad. Porque estamos tomando algo que no es de nosotros. Estos cuerpos son prestados. Este cuerpo es del Señor. Diga conmigo: mi cuerpo es del Señor. Mi cuerpo es del Señor. Amén. Él me dio este cuerpo para vivir en Él, para que Él viva en Él. Llega Dios, hermanos, todo un caballero, y toca la puerta. Y dice: ábreme, ábreme, ábreme. Y Él dice en Apocalipsis 3:20: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta ¿de qué? Del corazón. ¿Para qué? Para que Dios viva adentro. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo entraré a Él. ¿A qué? A su templo, a su cuerpo. Al cuerpo, al corazón, al cuerpo. Digan amén, hermanos. Yo entraré a vivir en ese cuerpo. Así es. Y voy a comer con Él y Él va a comer conmigo. Vamos a hacer llavería. Vamos a ser uno los dos. Vamos a ser amigos los dos. Amén. Vamos a tratarnos como padre e hijo, y como hijo y padre. Vamos a ser muy buenos amigos, dice el Señor. Voy a vivir cerquita de ti. Tú vas a vivir cerquita de mí. Aleluya. Y los dos vamos a formar un buen equipo. Amén. Pero algunos no quieren formar equipo con el Señor. Algunos no quieren tener una buena relación con el Señor. Y por eso es que pecan y hablan lo que se les viene en la cabeza, lo que les da la gana, hermanos. Por eso es que cualquier cosa es excusa para irse de la iglesia o para ya no seguir viviendo para Dios. Aleluya. Dios quiere vivir en ti. Amén. Dios quiere vivir en mí. Amén. El anhelo que tiene Dios es por ti. Tiene anhelo por ti. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Hermanos, el jardín y el mismo Adán y la misma Eva quedaron desolados después que Adán y Eva pecaron. ¿Por qué, hermanos? Porque el jardín también
chupó consecuencias o chupó males por causa del pecado del hombre, así como la misma tierra gime por causa del pecado del Así hombre. es, amén. La misma tierra, hermanos, tiene un mal ambiente. ¿Sabe por qué? Por el pecado del hombre. Cuando Adán y Eva pecaron, ese Edén maravilloso, ese Edén tan bueno, eso ya se volvió un ambiente pesado. Ya eso se volvió un caos. Ya eso se volvió una ruina. Cuando en un hogar, en una casa, en una iglesia, o en una ciudad, o en un barrio, o en un pueblo, o en una vereda hay pecado, hermanos, el ambiente se siente maluco. Así es, mi hermano, así es. Maluco. Y a Dios no le gusta vivir en un mal ambiente. ¿A quién le gusta vivir un mal ambiente cuando es espiritual? A nadie, ¿sí o no? Uno a veces, hermanos, prefiere vivir solamente con cristianos, con creyentes. ¿Sabe por qué? Porque a veces el no creyente puede traer un mal ambiente. Y no estoy discriminando a nadie, no estoy desechando a nadie. Y sé que esa persona que se deja usar por el enemigo para formar un mal ambiente, Dios la ama. También Dios ama a esa persona. Lo que no ama es su pecado y el ambiente que forma por causa de su pecado. Pero hermanos, Dios quiere vivir en ti. Él anhela vivir en ti. Tú eres la creación más amada de Dios. Recuerde que fue Dios quien buscó a Adán y a Eva. Amén. Fue Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor, según Gloria a Dios. Efesios 1:13 y 4:30. Según esos versículos, hermanos, el Señor nos ha sellado con su Santo Espíritu. Aleluya. Y ese Santo Espíritu nos anhela celosamente. Como dice Santiago, nos anhela celosamente. O como dice la versión lenguaje actual, Dios nos ama mucho. Amén. Dios nos ama mucho. Algunos le dan otra interpretación a Santiago capítulo 4 verso 5, otra interpretación diferente, pero la interpretación más correcta es esta, que cuando Santiago dice, hermano, que Dios nos anhela celosamente, y aunque Él solo está preguntando, yo creo que eso se puede afirmar. Dios nos anhela ardientemente. La palabra celosamente también es ardientemente. Él nos anhela. Si no anhelara al hombre, no hubiera buscado al hombre cuando pecó. Así es. Si no hubiera anhelado vivir con Adán y en Adán, le hubiera dado lo mismo que él hubiera pecado juntamente con Eva. Pero los buscó, así como nos buscó a nosotros. Amén. ¿Quién dice gloria a Dios? Gloria a El Dios. Espíritu Santo no desea que usted pierda su alma. Él no desea eso. Él desea tenerlo bien. Amén. Él desea vivir en usted para que usted viva bien. Aleluya. Viva correctamente. Para que usted se porte bien y alcance salvación eterna. Él desea ser el dueño de su vida, ser el dueño de su corazón, ser el dueño de sus pensamientos, ser el dueño de su cuerpo. Él desea ser el dueño absoluto de usted. Él anhela eso, nos anhela celosamente. ¿Cómo es de duro uno anhelar algo y no poder conseguirlo? O tener que conseguirlo a la fuerza. Pero Dios no consigue nada a la fuerza. Por eso dije ahora, comenzando, Dios creó al hombre con propia voluntad. Creó al hombre para que el hombre lo amara a Dios. Aleluya. Y le dio la facultad de decidir si ama a Dios o no lo ama, si lo recibe o lo rechaza. Usted decide, yo decido, nosotros decidimos, pero la decisión por parte de Dios ya está lista. ¿Cuál es la decisión de Dios? Tenernos a nosotros para Él. Amén. Esa es la decisión de Dios, tenernos a nosotros para Él. Amén. Aleluya.
Gloria al Señor. Amén, amén. Él nos anhela celosamente. Gracias al Señor por su Espíritu Santo morando, viviendo en nosotros, porque eso quiere decir que Él ha tomado posesión de nosotros. Con razón el rey David, habiendo pecado, y luego que su pecado fue revelado por el profeta de Dios llamado Natán. Recuerden que fue Natán quien le reveló el pecado a David. ¿Cuántos han leído la historia? Amén. Eso está en 2 Samuel capítulo 12, para que usted lea esa historia. Y hermanos, lo que David hizo fue ir a buscar la presencia de Dios. Fue ir a buscar la presencia de Dios y humillarse delante de Dios, ante el Señor. Él comenzó a clamar, él comenzó a decir, hermanos, según Salmo 51, verso 10 y 11, él, David, después de haberse llegado a Betsabé, hermanos, después de haber pecado, David lo que hizo, según el Salmo, repito, 51, verso 10 y 11, es: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. David temía que Dios quitara el Santo Espíritu de él. Y David le dice al Señor: no me eches fuera de ti, no me apartes de ti, Señor, no me lleves lejos de ti, Señor, no quiero eso, dice David. Yo quiero vivir cerquitica a ti, yo quiero vivir junto a ti. Dice David a Dios: yo quiero que tú y yo seamos amigos, Señor, yo quiero que tú y yo la llevemos bien. Por favor, no quites tu Santo Espíritu de dentro de mí. Amén. Gloria a Dios. No lo quites. Y a veces, hermanos, Dios se va de nosotros y nosotros ni cuenta nos damos. Y cuando menos pensamos, hermanos, estamos pensando cosas malas, estamos haciendo cosas malas. Ya hay desánimo para venir a la iglesia, ya hay desánimo para todo lo que tiene que ver con el Evangelio. ¿Por qué? Porque quizás Dios ya quitó el Espíritu Santo de usted. Y usted engañado y creyendo que todavía Dios vive en usted. Porque quizás, hermanos, usted en su humanidad trata de hacer algo bueno. ¿Cuántos que no son creyentes, que no son cristianos, que ni siquiera tienen el Espíritu Santo, tratan de hacer cosas buenas, sí o no, hermanos? Y entonces usted dice y piensa y llega a la conclusión: si yo hago esto bueno es porque Dios vive en mí. Es porque tengo el Espíritu Santo. Amén. Que no sea, hermanos, que usted esté engañado. Y ojalá usted tenga el temor que tenía David. David tenía temor de que Dios se fuera de él. Así es. Amén. David temía eso, hermanos, de que Dios se apartara de él. El Salmo 51, hermanos, David habló esas palabras cuando había pecado, cayendo en adulterio. David, hermanos, él dijo al Señor: Señor, por favor, no te vayas de mí. Usted nota esas palabras del Salmo 51, verso 11 y 12. Y si usted profundiza estas palabras, usted va a notar que David amaba mucho al Señor. Con razón era el hombre conforme al corazón de Dios. Y David le dice a Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Quiero tener un corazón limpio, un corazón puro, un corazón santo, una buena actitud. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Quiero andar derechito, Señor. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. David temía que el Espíritu Santo se apagara o se fuera de él, al punto de llegar a perder toda sensibilidad de la presencia de Dios. Porque, hermanos, cuando Dios se va, se pierde toda sensibilidad. Y es cuando dice: ay, yo no siento nada en el culto. Pues ¿qué va a sentir si Dios no está ahí en usted? Ay, yo ya no siento nada. Ay, no, yo no sé qué me está pasando. Es que le está pasando que usted dejó ir el Espíritu Santo.
Él se va, así como llega también puede irse. Así es verdad, mi hermano. Él se va, pero es que yo ya no siento nada cuando se predica, yo ya no siento nada cuando se alaba. Pues ¿qué vas a hacer en tu humanidad si tú por naturaleza eres un pecador? Por naturaleza somos pecadores. Nacemos bajo la maldición del pecado. Amén. Amén. Eso es lo que es verdad. Nacemos bajo la maldición del pecado. Y solamente nuestros pecados, hermanos, vienen a ser lavados cuando nos bautizamos, como manda la Biblia. Y venimos a ser llenos de Dios cuando somos llenos del poder del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Pero qué bueno tener esa actitud de David y rogar y suplicar a Dios: no te vayas, no te alejes de mí, Señor. No te vayas de mí. No quites tu Santo Espíritu de dentro de mí. ¿Cuántos se quieren parecer a David? Amén. Amén. Un ruego intenso como el de David es lo que necesitamos hacer. No me eches de tu lado, Señor. No te vayas de mí, Señor. No te vayas de mí, Señor. No quites de mí tu Santo Espíritu. David lo que estaba diciendo es: yo quiero ser sensible a tu voluntad. Gloria a Dios. Quiero ser sensible a tu voluntad. Quiero tenerte permanentemente en mí. Quiero tener comunión contigo, Señor. Contigo es más importante. Tener comunión contigo y estar contigo es lo más importante. Contigo es más importante, hermano. Señor Jesús, estar, diría David. Contigo, Señor, lo tengo todo. Pero hay algunos que con Dios ni lo tienen todo. Bendito el Señor. Sí, hermanos, hay algunos que Dios los llena con su Santo Espíritu y no teniendo que ir a hacer las cosas que no debe de hacer o ir a pecar, van a pecar. Y el Espíritu Santo se va, se marcha, hermanos. Así es. Es cuando los hermanos son fríos, son tibios, las hermanas son tibias. ¿Por qué? Porque dejaron apagar el Espíritu Santo. Dejaron ir al Espíritu Santo, hermanos. Dejaron que Dios se fuera y como si nada, hermanos. Debe de haber tristeza y angustia cuando pecamos. Debe de haber, hermanos, arrepentimiento cuando pecamos, como David. Debe de haber confesión de pecados cuando pecamos. Si no hay eso, hermanos, no hay nada. Si no hay eso, no hay nada. Dios hace todo lo posible por no dejarnos perder. Él nos anhela celosamente, ardientemente nos anhela. Pero el problema comienza cuando la persona contrista al Espíritu Santo. Por eso Pablo dice, el apóstol dice a los Efesios primeramente, y a nosotros Dios también nos dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Efesios 4:30. En otras palabras, no hagan poner triste al Espíritu Santo. Si Él ama, Él también puede ponerse triste, porque tiene sentimientos. Si Dios ama, también se puede poner, hermanos, triste, hermanos, como dije ahorita. ¿Por qué? Porque nosotros con nuestros pecados lo hacemos entristecer. Sí, lo hacemos entristecer. El mismo versículo en la versión llamada lenguaje actual, Efesios 4:30, dice: no hagan que se ponga triste el Espíritu Santo, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán liberados del pecado. Amén. ¿Cuándo va a suceder eso? Que vamos a ser del todo liberados del pecado, según la Biblia, hermanos, el día de la redención. ¿Cuál día de la redención? El día que resucitemos para vida eterna. ¿Por qué? Porque ya no vamos a cargar con estos cuerpos mortales, o ya no vamos a tener esta humanidad que nos incita al pecado. Así es, amén. Gloria a Dios. Y entonces ese día, hermanos, ese día el Señor va a mirar quién tiene el Espíritu de Él. Ese día de la redención Él va a mirar: este tiene el sello, es mío. Este tiene el sello, es mío. Este tiene el sello, es mío. Pero el que no lo
si sacamos el Espíritu Santo de la iglesia se muere, hermanos. Si sacamos el Espíritu Santo de la iglesia, sacamos a Jesucristo, porque Jesucristo es el Señor y el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, dice la Biblia. Amén. Es el sello. Y por eso Él nos anhela celosamente y nos busca, hermanos, en qué andamos, qué estamos haciendo, cómo estamos viviendo. Y a veces viviendo en pecados, Él pregunta: ¿dónde estás tú? ¿Qué has hecho? ¿Qué estás haciendo? ¿O por qué hiciste esto? ¿Dónde estás? Amén. Necesitamos el Espíritu Santo en la iglesia. Aleluya. 1 Tesalonicenses 5:19 dice: no apaguéis al Espíritu. Pero en la versión lenguaje actual dice: no alejen de ustedes al Espíritu Santo. Hay cosas que quieren apagar y hacer ir al Espíritu Santo de nosotros. ¿Ustedes sienten eso, hermanos? Que hay cosas que quieren apagar y hacer ir al Espíritu Santo lejos de nosotros. Yo he sentido eso, hermanos. Yo he sentido que el diablo ha atacado, hermanos, como le ha dado la gana, hermanos. El diablo está atacando a los matrimonios, está atacando a los hermanos, está atacando a los hijos, a los padres, a las familias. Y la intención de él no es buena. Él quiere, hermanos, apagar el Espíritu. Él quiere que Dios se aleje de nosotros. Por eso David temía y él le dice, tenía temor de eso, y él le dice a Dios: Señor, no alejes de mí tu Santo Espíritu, no quites de mí, no quites de dentro de mí tu Santo Espíritu, no me lleves lejos de ti, Señor. Amén. Gloria a Dios. No me lleves lejos de ti. Y había pecado, había asesinado también, indirectamente había asesinado. Amén. Amén. Señor. Recuerden, hermanos, que Urias era el esposo ¿de quién? ¿De quién? A ver, los bíblicos. ¿De quién? ¿El esposo de quién? Urias era el esposo de quién? De Betsabé, la que había caído en pecado con David. Recuerde que no solo cometió ese pecado de inmoralidad, sino que también él mandó a que Urias lo pusieran más adelante en el ejército, para que los primeros que murieran del ejército de Israel cayera, entre esos primeros cayera Urias. Y ahí cayó el hombre. Y él trató de ocultar su pecado, y según él en otra parte dice que sus huesos estaban envejeciendo. Él trató, hermanos, de ocultar su pecado. Nadie me ha visto, nadie sabe nada, nadie sabe esto, nadie sabe lo que he hecho, hasta que Dios le manda un mensajero, un profeta, le manda a Natán. Natán le cuenta una parábola, y, hermanos, resumiendo la historia, Natán le dice: ese injusto eres tú. Tú eres el injusto, tú eres el que ha pecado. Así es. Tú eres. Es cuando David ya se ve descubierto y empezó a tener miedo de que Dios se alejara de él, de que Dios se fuera de él. Usted ve ese ruego en el Salmo 51, hermanos, y es una imploración que David está haciendo, un ruego que él está haciendo: no te alejes de mí, no quites de mí tu Santo Espíritu. Oh, Señor, sería lo peor que te fueras de mí. Señor, yo me arrepiento, yo confieso mis pecados, yo cambio. Señor, yo hago lo que tenga que hacer, pero no te vayas de mí, Señor. Gloria a Dios. No te alejes de mí. Tenga temor y miedo si Dios se va de usted. Amén. Tenga miedo y tenga temor, porque si Dios se va, usted queda huérfano. Bendito el Así tenga un papá o una mamá aquí en la tierra. Oh, Señor, bendito. Pero si el Padre Celestial se va de usted, usted queda huérfano. Ahora sí te amo.
Pilas con lo que dice, pilas con lo que piensa, pilas con lo que hace. No vaya a contristar o a poner triste el Espíritu Santo. ¿A cuánto les habla Dios? Amén. Hay cosas que quieren apagar y hacer ir al Espíritu Santo de nosotros. Una de esas cosas es el amor a las cosas de este mundo. Bendito el Señor. Juan dice, el apóstol Juan dice en 1 Juan 2:15, él dice que si alguno ama a este mundo, el amor del Padre de Dios no está en él. Y si no está el amor de Dios en dicha persona, Dios no está, porque Dios es amor. Amén. Amén. Eso dice Juan. Si usted se deja absorber por el sistema de este mundo, usted no va a tener tiempo para orar. Óigame bien esto: si usted se deja absorber por las cosas de este mundo, no va a haber tiempo ni para orar, ni para leer la Biblia, ni para asistir a la iglesia, ni para compartir con otros el evangelio. No va a haber tiempo para asistir a la casa de Dios. Y cuando se da cuenta, el Espíritu del Señor se ha apagado o se ha ido. Bendito el Amén. Señor. Aleluya. Oh Señor, bendito. Y hermanos, yo he sentido que el sistema de este mundo trata de absorbernos, ¿sí o no? Por un lado o por el otro. Digan amén, hermanos. Teniendo en cuenta que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero yo he sentido, hermanos, que no solo es pecado que hacemos, son cosas que dejamos de hacer, también que nos separan de Dios. Bendito el Señor. Sí. Un trabajo puede separarte de Dios. Digan amén, porque así es. Oh, Un estudio cualquiera que sea que esté haciendo y que esté ocupando el tiempo que es para Dios, te puede hacer alejar de Dios. es verdad, hermano. En este sistema de este mundo, el enemigo puede hacer que trabajes día y noche todos los santos días, y que ya no haya ni tiempo para orar, y que cuando vas a orar es tanto el cansancio y el agotamiento que solamente así entre dormido dice: gracias, Señor, gracias. Amén, así es. ¿Verdad, hermano? Y como borrachos: gracias, Señor, por este día. Es verdad, hermano, es verdad. Señor, y gloria y honra, Señor. Y le suena el reloj, el celular, a la hora que... Hace 5 minutos. Y ya no fueron 5 minutos, se pasaron 10, 15, 20. ¿Qué hora es? No oró. Es verdad, mi hermano. Amén, Ahí. amén, así es. Lo que medio dijo ahí como borracho. A Dios se le da lo mejor. A Dios se le da lo mejor. Tiempo de calidad. A Dios se le dan estas rodillas. A Dios se le da la boca para abrirla y decir: gracias, Señor, gloria a Dios por este día. A Dios se le da tiempo, a Dios se le da alabanzas, a Dios se le da gloria, a Dios se le dicen cosas bonitas. Oh, pero no medio dormido, despierto totalmente. Porque si no, puede irse el Santo Espíritu de mí. Amén, amén, así es. ¿A cuánto les habla el Señor? Amén. Que Dios nos ayude, hermanos, pero a todos nos ha pasado. Y amén. El agotamiento ha sido tanto muchas veces, hermanos, que de verdad que mucho cansancio. Lo que hay que hacer es decirle: Señor, dame otro trabajo. Señor, dame otro trabajo. Señor, necesito tiempo para ti, Señor. Ayúdame, Señor. Apareja el terreno, Señor. Allana el terreno, Dios mío. Ayúdame, Señor. Cuando alguien ama al Señor, dice: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. No te alejes de mí. No te alejes de mí, Señor. Sí, amén, amén.
Bendito el Señor. Dios nos ayude, hermanos. Amén, amén. Pero si nos dejamos absorber por el sistema de este mundo, hermanos, sea haciendo lo malo, como dije ahorita, o sea no haciendo lo bueno, Dios se va a ir. El Espíritu Santo se va a alejar. Porque ya no hay amistad con Él. Si usted no le saca tiempo a su esposa y a sus hijos, ellos se van a aburrir. Si usted no le saca tiempo a un buen amigo, a una buena amiga, él o ella se va a aburrir. Amén, amén. Si no le sacamos tiempo a la familia se va a aburrir. Si no le sacamos tiempo a Dios, Dios se va a aburrir y se va a ir. Aquí no hay espacio para mí. Va a decir, aquí no hay espacio para mí. Aquí solamente es el trabajo, aquí solamente es el estudio secular. Y no estoy a contra de trabajar. Antes el que no trabaja, que no coma, dijo el Señor. Y el Señor dijo, 6 días trabajarás y el 7º descansarás. No estoy a contra de capacitarse, de estudiar. De hecho, hermanos, nosotros les decimos a nuestros hijos, adelante hijos, capacítense, estudien, aprovechen toda oportunidad. Gloria a Dios, sean unos profesionales. Sí, hijo, aprovechen todo eso. Gloria al Señor Jesús. Eso es bueno, hermanos. Daniel era un hombre versado en toda ciencia. Daniel era un hombre versado en todo conocimiento, un hombre que le gustaba estudiar. El apóstol Pablo era un hombre estudiado también, capacitado, hermanos. Así sucesivamente, hombres, mujeres de Dios, profesionales, capacitados, bien capacitados, bien estudiados. Pero por favor, Dios le está diciendo en este día, no te dejes absorber por el sistema del mundo. Sácame tiempo también a mí. Que Dios nos ayude, hermanos. Porque si no hacemos esto de sacar tiempo para Dios, cuando menos se pensó, se fue Dios de nosotros. Se fue Dios de mi vida. Se fue Dios de mi cuerpo. Se fue Dios de mi casa. Se fue Dios de mi hogar. Y empieza el caos, empiezan los problemas, empiezan las situaciones malucas. Porque Dios se fue. Ahora, como creyentes tenemos pruebas en esta vida, pero que sepamos que son pruebas, pero que Dios sigue estando ahí. ¿Cuántos dicen amén? Pero que Dios siga estando ahí. Amén. Que Dios siga ahí con nosotros. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Cuando el Espíritu Santo se ha ido, ya no se siente nada al escuchar la palabra de Dios. Ya no hay ese impacto de la palabra hacia nosotros. Cuando nosotros oíamos la palabra de Dios, eso nos impactaba, ¿verdad que sí? Nos hacía llorar la palabra de Dios. Pero cuando el Espíritu Santo, hermanos, se va, cuando el Espíritu Santo se aleja, hermanos, todo es una frialdad, todo es una tibieza, todo se hace a medias. Pero cuando el Espíritu Santo está ahí, hay alegría, hay gozo al oír la palabra de Dios, hay entusiasmo. El mero hecho de estar en la casa de Dios va a generar entusiasmo en nosotros. Amén. Amén, amén. Hermanos, es triste llegar a la condición de ser totalmente insensibles a la palabra de Dios o a la voz de Dios. No seamos como Caín. ¿Sabe qué le pasó a Caín? ¿Sabe cuál fue la condición de Caín? Después de cometer homicidio, de matar a su hermano Abel, él salió sin la presencia del Señor. Dice la Biblia que edificó casas. Dice la Biblia que tuvo hijos, hijas, que edificó ciudades, pero sin la presencia de Dios. Según Génesis 4, él salió sin la presencia de Dios. El Espíritu Santo del Señor ha tratado y tratará y seguirá tratando con cada uno de nosotros, hermanos. Pero quizás es nuestra indiferencia, quizás
es nuestra insensibilidad, o quizás haya pecado oculto, mundanalidad o carnalidad, hermanos, lo que ha hecho contristar al Espíritu Santo y lo que nos ha hecho insensibles a Dios. No vaya a ser que lleguemos a la situación de Esaú. ¿Cuántos se acuerdan de Esaú? Sí saben quién era Esaú, ¿verdad? Después de que perdió la bendición de Dios, dice en Hebreos 12:17, que después deseó tener o heredar la bendición, pero fue desechado. Oiga, ¿fue qué? Desechado. Y dice la Biblia, y no hubo oportunidad para arrepentirse. No hubo más oportunidad de arrepentimiento, aunque llorando con lágrimas quiso después la bendición. Bendito el Señor. Hay oportunidades que no se vuelven a ver. Amén. Usted, amigo, tiene la opción de arrepentirse, de convertirse al Señor, pero si usted se muere, se le acaba la oportunidad. O si el Señor viene, se le acaba la oportunidad. Amén, amén. Hermanos, hermanas, todavía hay tiempo para arreglar algunas cositas en nuestras vidas que han perjudicado nuestra relación con Dios. Pero si nos morimos o si viene el Señor antes, se acaba la oportunidad. Así es, bendito el Señor. Se acaba. Se acaba todo. Esaú ya no tuvo más oportunidad. Oh, Señor. Y lloró, dice la Biblia, que procuró la bendición con lágrimas. Lloró, se amargó. ¿Y qué ganó con eso? Nada. Dice que ya había perdido la oportunidad de arrepentirse. Dios nos ayude, hermanos. Amén. Dios nos ayude. Amén. Usted se acuerda, hermanos, de ese suceso que sucedió cuando después de que Isaac le da la bendición a Jacob. ¿Se acuerda que fue Esaú, hermanos, y le pide la bendición a su papá y Isaac le dice: no, mi hijo, ya no hay más bendición para ti. Oiga. Ya se acabó. Lo que fue, ya se la di a tu hermano. Es más, tú le vas a servir a tu hermano. Oiga, santo. Tú serás siervo de tu hermano. Ya se la di, ya le di la bendición. Y llora intensamente. Saúl dice: ay, padre, pero no te queda siquiera una bendición más para mí. Siquiera una, Señor. Padre mío, una bendición siquiera para mí. Bendito el Señor. El padre le dice: no, mío, ya lo que fue. Tu hermano va a ser fuerte, su descendencia va a ser grande, fuerte. Tú también vas a tener una buena descendencia, pero no como la de tu hermano. Tu hermano va a estar sobre ti. Tú serás el siervo de tu hermano. Pero por favor, papá, dame aunque sea algo de una bendición. No, mi hijo, ya se acabó la oportunidad. Bendito el Señor. Se le acabó la oportunidad. Y por eso David decía: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. No lo quites, porque quién sabe si vuelve. Óigale. Quién sabe si vuelve. Se dice que es más difícil un descarriado volver a los pies del Señor que alguien convertirse por primera vez. Bendito Dios. ¿Quién sabe si vuelve? ¿Quién sabe si Dios lo vuelva a llenar? ¿Quién sabe si tenga las bonitas experiencias que tuvo con Dios en el pasado? ¿Quién sabe? Hermanos, el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Aprovechemos Amén. ese anhelo que Dios tiene por nosotros. Sí, amén. Me da pesar y me da tristeza, digo así, con un buen espíritu. Me da pesar y me da tristeza de los que se han ido y se han descarriados. Creen que el pastor les está rogando que vuelvan. Si quiere, vuelven. Y el pastor va y les hace la visita. Y seguro que yo les he dicho a algunos, o a todos, o a la mayoría: vuelva a los pies del Señor, vuelva a la iglesia. Pero ellos piensan que el favor se lo hacen son ellos a uno. No, hermano. No, es Dios quien vino a buscarlo. Amén, así es. Cierto que sí, es Dios quien vino a buscarlo, es verdad. Pero si no le presta llamado, no le presta atención a ese llamado que Dios le hace, hermanos,
el problema es de ese ser humano, el problema es de esa persona, hermanos. Pero nosotros no le hacemos un favor a Dios. Dios nos ha hecho el favor a nosotros de venir a buscarnos, de venir a llamarnos. Hermanos, diga gloria a Dios. Y si quiere, hermanos, si quiere dejarme terminar, que a poco más termino, hermanos, dese una estiradita antes, hermanos, dese una estiradita ahí. Dese unas pares, se levántese, hermano. Si quiere, vaya y échese agüita en la cara. Pero quiero que, por favor, me dé la oportunidad de terminar. Amén. ¿Sigo? Esaú buscó el arrepentimiento con lágrimas y no lo halló. Quiso otra vez la bendición, pero ya no se pudo. ¿Será que Esaú nunca tuvo la bendición? Sí la tuvo. ¿Será que Esaú nunca tuvo el privilegio de haber sido el heredero de la bendición? Claro, antes de negociar su bendición con Jacob, ¿la bendición de quién era? De Esaú. ¿Pero qué hizo él? La tuvo en poco. Tuvo en poco la bendición, la negoció con su hermano por un plato de lentejas y después volvió a buscar la bendición y ya no la encontró. Después procuró con lágrimas la bendición, pero ya no había oportunidad. El profeta Samuel le dijo al rey Saúl unas palabras tremendas. En 1 Samuel capítulo 15, verso 22 y 23. Ya no es Esaú, sino Saúl. Y mire lo que le dijo Samuel. Samuel le dice, de parte de Dios, claro está, le dice a Saúl: se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado y adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y en el verso 26 dice igual. ¿Quién desechó a quién? Saúl primero desechó la palabra de Dios y luego Dios dice: también te desecho. Óigalo, bendito el Señor. Algunos creen que Dios nunca se va. Mire, hermanos, el diablo tiene tan engañada a la gente, pero tan engañada, aún a los mismos cristianos, que les mete el cuento y les hace creer que Dios nunca se va a ir Dios. Él es purita misericordia, es verdad, Él es misericordia. Él es amor, Él es todo lo bueno que usted quiera llamarlo. Es Dios, pero hermanos, pero Dios no es alcahuete. ¿Sí? Dios tiene sentimientos y Él no se va a dejar pisotear por usted como a usted le da la gana. ¿Sí? Porque el mismo Dios que es amor es fuego que consume. Y el mismo Dios que lleva al cielo también manda al infierno. ¿Sí? El mismo Dios que hace el bien también permite el mal. No se le olvide eso, hermano. No se le olvide que Dios es fuego que consume también, y que Dios tiene la capacidad también de destruir si le toca hacerlo, y que Dios, así como llega, también se va. Llega Samuel y le dice Samuel a Saúl: vea, ¿sabe qué? Usted está engañado. Usted está engañado. Usted cree que a Dios se complace con puros animales sacrificados para Él. Usted cree que a Dios se complace así, y lleve sacrificios para Él y haga sacrificios para Él. ¿Usted cree que Dios se complace así? Dios se complace en la obediencia, mijo. Le dice el profeta Samuel a Saúl: es en la obediencia que Dios se complace. Y sabe una cosa, como usted ha desechado la voz de Dios, Dios lo ha desechado a usted también. Bendito el Señor. También lo ha desechado a usted. Dios desecha. Que no sea que Él nos deseche. Ay, miramos por qué. Volvemos al Salmo 51, verso 11 y 12. ¿Y por qué ese gemir de David?
Eso era lo que David temía, porque David decía: ay, Señor, no te vayas lejos de mí. Señor, no quites de dentro de mí tu Santo Espíritu. Y Dios lo escuchó, porque a un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. A alguien que llega y confiesa su pecado y se arrepiente, Dios no lo desprecia. Se arrepiente y se aparta también del pecado. Amén. Amén. Yo no volví a ver a David adulterando. No volví a ver a David, hermanos, rebelado contra Dios. Amén. Porque se arrepintió. Y Dios dijo: veo que quieres seguir conmigo. Veo que quieres seguir teniendo amistad conmigo. Listo, no me voy a ir de ti. Voy a seguir en ti y contigo. Amén. Dale un aplauso al Señor, hermanos. Dale un aplauso al Rey que no se ha ido de nosotros, hermanos. En el capítulo 16, verso 14 de 1 Samuel hallamos las palabras más tristes. Oiga bien, las palabras más tristes que podemos encontrar en la Biblia. ¿Sabe cuáles son las palabras más tristes? Mire pues las palabras más tristes. Dice la Biblia que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. No solo fue desechado Saúl para que no siguiera siendo más rey, sino que Dios dijo: me voy de aquí. Aquí no hay casa para mí, aquí no hay lugar para mí. Este hombre sigue de obstinado, este hombre sigue rebelado, este hombre está en rebelión, está en desobediencia. Me voy de aquí. Este hombre no quiere sino gloria y reconocimientos para él, porque ese era Saúl. Amén. No quería sino que a él le dijera: es que el rey Saúl sí, es que sí. Y en vez de decir, cuando dijeron Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000, él quería que fuera todo lo contrario, que dijeran: Saúl mató a 10,000 y David a 1000. Pero no era así, porque el hombre conforme al corazón de Dios era David y no Saúl. Saúl se había apartado, Dios se apartó de él también. Lo más triste que puede pasar en el ser humano es que Dios se vaya. Amén. Amén. Dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Así es, amén. Es lo más triste, hermanos, y por eso digo que es el texto más triste que hay en la Biblia. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. No quiere ser lleno de Dios, entonces Dios permite que un espíritu malo lo atormente. Cuando Dios se va, llegan los espíritus endemoniados. Bendito el Señor. Llegan los espíritus malos a atormentar, llegan a molestar. Ay, pero ¿qué me está pasando? Que me siento así de tal manera, que siento como un escalofrío, como que me asustan, como que me están persiguiendo, siento persecución, como que me van a matar. Ay, ¿qué pasa? Que a toda hora soy como triste, como aburrido. ¿Qué pasa? Que a toda hora soy como nostálgico, que a toda hora me cogió una lloradera. Es un espíritu malo que el mismo Dios ha enviado. Porque si no aceptas el Espíritu Santo viviendo en ti, entonces ese corazón debe de estar lleno de algo o de alguien. Ese cuerpo debe de estar lleno de cosas, de algunas cosas, sean buenas o malas. Así es, bendito el Señor. Se apartó el Espíritu Santo de Saúl. Oiga, ¿quién se apartó? El que nos anhela celosamente, el que nos anhela ardientemente. ¿Sí, hermanos? Aún Él anhelándonos, tenernos, aún Él queriendo vivir en nosotros, también llega y toma la decisión: me voy. Es como la mujer que ama mucho a un hombre
y está ahí con él un tiempo, y ese hombre es encima, y péguele, y ultrájela, y hermanos, le pega, la trata mal verbalmente, físicamente, la agrede como quiera, y esa mujer le aguanta y dice: yo amo a mi esposo, yo lo amo, pero llega el día que esa mujer no va a aguantar y va a decir: adiós, hasta aquí, no más, no me aguanto más este hombre, me voy. Amén, amén. Así es el Señor. Amén. No aguanto más. Que tú me pongas triste, me ultrajes, me hagas enojar, que tú digas palabras, me trates mal. No, quizás usando una vulgaridad para tratar mal a Dios, pero con sus actos, con sus actitudes, con sus mentiras. Dios se va. Dios se va. No se crea el cuento tan chino, hermanos, de que Dios no se va. Dios se va. Él se va también. Que Dios nos ayude. Digan conmigo: que Dios nos ayude. Aleluya. Y sabe una cosa, hermanos, fue tanta la desesperación de este hombre Saúl. Se desesperó tanto que ¿sabe dónde terminó? Consultando a una hechicera. Un cristiano, podemos decir, un hombre del pueblo de Dios, un hombre a quien Dios había escogido para que fuera el rey de Israel, y terminó en lo más bajo, consultando una hechicera, una bruja. ¿Para qué? Para que llamara al profeta Samuel del más allá, para que lo llamara. Es triste, hermanos, y lamentable cuando el Espíritu de Dios se aleja de la vida del ser humano. Es triste eso, pero hoy el Espíritu del Señor nos anhela celosamente. El Espíritu de Dios nos anhela ardientemente. Él nos anhela, Él dice: yo quiero tenerte, yo quiero que seas mío, yo quiero que seas mía. Aleluya, aleluya, amén. ¿Se quiere parecer a Saúl? ¿Se quiere parecer a Esaú? ¿O se quiere parecer a David? ¿A quién se quiere parecer? ¿Va a permitir que el Espíritu Santo se vaya de usted? Y cuando David le ruega al Señor que no se vaya de él, es porque David sabía que fácilmente Dios podía irse de él. Sí, así Póngase es. de pie, hermano. Así es, bendito el Señor. Póngase de pie y haga la oración de David si quiere hacerla. El Espíritu Santo nos anhela celosamente, como dice Santiago capítulo 4 verso 5. Oh, aleluya, bendito el Señor. No deje ir a Dios de usted, es fatal. Porque cuando está Dios hay protección. Cuando está Dios viviendo en nosotros hay seguridad. Amén. Pero cuando Él se va, hermanos, estamos a despensas del diablo. Cuando Él se va, hermanos, el diablo puede hacer con nosotros lo que le da la gana. Alguien ahora como David dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. No lo quites, Señor. Cuando Esaú perdió la bendición, al tiempo que la fue a buscar, ya no la halló. Cuando alguien se va, deja a Dios, Dios lo deja a él también. Y cuando vuelve a buscar a Dios, quizás ya no lo va a encontrar. Usted quiere, hermanos, que Dios siga en usted. Una cosa es recibir el Espíritu Santo y otra cosa es que el Espíritu Santo permanezca. Yo quiero que Él permanezca